El tema del audio, de la calidad del sonido de nuestro podcast, es algo crítico, muy importante. En muchas ocasiones le damos demasiada importancia, sobre todo cuando estamos empezando, y esto puede ser un obstáculo a la hora de crear nuestro podcast, pero en otras ocasiones hay veces que afecta de forma significativa a la hora de seguir escuchando un podcast, y más con la competencia que está surgiendo en estos momentos. Si de repente estamos escuchando distintos podcasts y el audio baja mucho o sube mucho o hay problemas, no se escucha del todo bien, pues mucha gente, muchos oyentes dejarán de escucharlo y de darle esa oportunidad. Así que hoy voy a hablarte sobre algunos problemas de audio que yo he ido detectando y cómo solucionarlos. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital para Podcast. Comenzamos. De hecho, tengo que confesarte algo, y es que posiblemente la calidad de audio de mis podcasts no sea la mejor. Es algo que me trae de cabeza y que intento mejorar en la medida de lo posible, y es algo que intento hacer. Pero bueno, en la casa en la que estoy viviendo, en el sur de España, en Conil de la Frontera, en Cádiz, es una casa de campo donde el audio aquí en la habitación, en el salón donde estoy grabando, si no me cubriera con una colcha que me cubro, y además compré en el Chino, en una tienda de estas que venden un poco de todo, una caja de cartón como forrada con una tela, y ahí es donde tengo un poquito metido el micrófono. Así es como grabo un poco mejor y se escucha mejor el audio. Pero no consigo que se escuche del todo bien, por lo menos cuando hago distintas pruebas. Sobre todo, las pruebas que hago es escucharme el podcast o los episodios de mis podcasts con los auriculares puestos, y también escucho mis propios episodios en el coche, porque la calidad de audio, la forma de escucharlo, es muy distinta a que si escuchas un podcast con auriculares. Así que tengo que pedirte un favor antes de nada, y es que me digas de forma sincera qué te parece la calidad de los episodios de mi podcast, sobre todo comparándolo con los otros episodios que escuches. Dime, ¿te afecta en algo? ¿Dices que se podría mejorar algo? ¿La música sale muy alta, sale muy baja? Sobre todo en este episodio y en los que van saliendo en el resto de mis podcasts. Si no los escuchas, escúchalos. El podcast Marketing Digital, el podcast Los Últimos Días, el podcast de Instagram, Productividad Máxima, Mastermind Emprendedores Digitales, aunque utilizamos José Miguel García y yo otra forma de grabarlo, porque él lo edita y yo el resto de mis podcasts no los edito. Bueno, el caso, coméntame, sobre todo en este episodio, ¿te parece que está perfecto el audio? ¿Te parece que se puede mejorar algo? ¿Te parece que...? Y dime desde dónde lo estás escuchando o con qué formato, si estás escuchándolo con auriculares del iPhone, con unos auriculares profesionales, con unos desde el coche. Coméntame. Si me haces ese favor, te lo agradecería enormemente, porque así puedo compartir la experiencia para que podamos mejorar todos la calidad del audio. Como digo, estoy usando un micrófono NT, un Rode NT USB conectado a mi Mac y con un cable que compré específico para la entrada del Mac. Un Mac de 2020, si mal no recuerdo. ¿Tiene ya 2 años? Puede que tenga ya 2 años. Bueno, y tengo una caja, como te comento, que es de cartón, que compré, que está forrada y que cubre, y que tengo el micrófono metido casi a la mitad, un poquito, no del todo, para que funcione bien. Y estoy cubierto. Eso es algo que mejora un poco la calidad del audio, pero no tengo suficiente espacio porque estoy aquí como cubierto, como si estuviera debajo de una cama, aunque estoy en la mesa, y me he puesto una colcha para mejorar la calidad del audio, aunque debería haber algo más de espacio, obviamente. Vale, entonces, esto está muy bien, Borja, dime cómo se escucha, porque si se escucha bien, pues ahí tienes una opción. No obstante, yo sé que, por ejemplo, cuando he grabado en casa de mis padres en Madrid, tienen un armario
bastante grande, amplio, donde se graba perfectamente. Un armario amplio donde mi padre tiene de hecho una mesa y cosas ahí puestas, o sea, es bastante grande, pero es el armario, y en la parte del techo, que es como abuhardillado, hay una especie de forro que viene muy bien en cuanto al audio. No hay ecos, me cierro ahí y se escucha. Creo que es el sitio donde mejor grabo episodios de podcast y la calidad es excelente. Pero no puedo estar allí siempre, obviamente solo cuando voy a visitarles. El hecho es que, bueno, voy a darte algunos consejos o algunas ideas o posibles causas de ruidos molestos al grabar un podcast, que puede que en muchas ocasiones, si vamos sumando este tipo de problemas, pues al final afecten a la calidad de nuestro audio, que es algo que creo que es interesante, no volverte muy loco, pero sí que se escuche de forma adecuada para que no moleste y que realmente la gente se centre en el contenido de tus episodios y que no diga, ay, esto ahí que está ahí detrás, este ruido, ¿vale? Así que venga, vamos a empezar y a darte estos puntos de mejora que deberíamos ir revisando todos en algún momento. Punto número 1. Bueno, de hecho, ese pitido creo que se escucha un poco más bajo, por ejemplo. Este se escucha ya a modo normal. Tendría que hacer algún ajuste aquí. Pero bueno, vamos allá. Entonces, punto 1. No cruces los cables. Puede ser una tontería, pero en muchas ocasiones tenemos un montón de cables conectados, el micrófono, el ordenador, los auriculares, por detrás y al final, si cruzas muchos cables, enchufas muchos cables, eso puede crear una especie de mini ruido que puede afectar a la calidad del audio. Interferencias con el móvil o incluso alarmas que vayan sonando. El móvil tenerlo lo más lejos posible, si puede ser en modo avión o incluso apagado, o móviles que podamos tener en casa, muy importante que estén lo más alejados o incluso en modo avión para que no haya ese pip, 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 ¿vale? Pues que a veces suena y que no nos damos cuenta, o incluso las alarmas. El modo vuelo puede ser una de las mejores opciones o apagado directamente, para evitar este tipo de interferencias. Ruido número 3 o causa número 3 sería el ventilador del ordenador. En muchas ocasiones tenemos el ordenador puesto y empieza a sonar ese ruidito de fondo del ventilador, que está bien que funcione, obviamente, pero en muchas ocasiones también puede afectar a la calidad del audio. Incluso el ruido de la nevera. Ahora mismo me he callado porque yo estoy escuchando el ruido de la nevera que tengo. Es una nevera aquí donde vivo, en la casa de campo esta, que es un poco antigua, no es buena, y hay un ruido que está ahí de fondo. De nuevo, no pasa nada porque esté ahí, seguramente ni lo puedas escuchar, pero a nivel subconsciente puede que sí. Incluso si vamos sumando estos pequeños ruidos, pues al final puede que estén ahí detrás y que molesten sin darnos cuenta. Obviamente, de nuevo, son ruidos muy pequeñitos que pueden estar ahí, pero no sé si lo escuchas. Creo que no, pero está ahí. No sé si lo capta el micrófono. En cualquier caso, yo sí que lo escucho. Ruido de los coches. Pues esto es algo que en muchas ocasiones no podemos controlar, pero por eso viene bien cerrar ventanas, intentar estar en un armario, grabar a lo mejor incluso por la noche. Todo esto puede ayudarte a mejorar la calidad de audio. No obstante, también tengo que decirte que en ocasiones es interesante grabar en la calle, generar ese efecto o en un bosque, y ese efecto de ese ruido de fondo puede venir muy bien también. Otro punto importante, que no lo tenía apuntado pero que me acaba de venir a la cabeza, es grabar directamente enfocado o poniéndote de cara al micrófono, la distancia y la dirección. Yo ahora mismo estoy mirando al ordenador y el micrófono está a mi izquierda. No estoy grabando directamente con mi voz hacia el ordenador. Ahora me voy a cambiar y ahora sí que estoy grabando directamente mirando al micrófono y de una distancia de aproximadamente un palmo, más o menos un palmo. Mi micrófono tiene el filtro pop, un filtro pop que es básicamente una especie de tela que cubre lo que es en sí el micrófono, aunque esta es metálica, que viene directamente incluida con este Rode NT USB. En borjagirón.com/recursos tienes ahí todos los recursos que yo utilizo a la hora de montar cualquier cosa y tienes el enlace a este micrófono.
pues si dices, es que aquí también afecta mucho la voz, el tipo de voz, el tipo de persona, si es más grave, más aguda, los micrófonos también se adaptan mejor a distintos tipos de voz, dependiendo del micrófono. Vale, bueno, entonces, grabar directamente, ahora vuelvo a mirar lo que es el ordenador, la pantalla. Coméntame también si has notado esa diferencia o si es demasiado escasa, pero al final ir sumando creo que también afecta. Por otra parte, el viento, si está lloviendo, etcétera, cerrar las ventanas puede venir bastante bien, o la ubicación donde estés grabando. De hecho, voy a añadir por aquí esto de dirección y cercanía al micrófono y teclado. ¿Ves? Estás escuchando seguramente el teclado. De hecho, hay alguna aplicación que te elimina el ruido del teclado mientras estás escribiendo cuando estás grabando. Este ruido que has escuchado, podría haber instalado una aplicación, que creo que hay, que detecta ese ruido de teclado y lo elimina. Algo también a tener en cuenta a lo mejor. Pero bueno, como volvemos a este punto 6, 7, no sé cuál era ya. Bueno, era el 6, lo que pasa que he añadido lo de la dirección y cercanía al micrófono. El viento, las condiciones climatológicas, lluvia, lo he puesto por aquí también puede afectar. Entonces, bueno, pues a lo mejor hay viento un día, elegir el día puede también afectar a mejorar un poquito la calidad del audio. De nuevo, si eso hace que voy a grabar, pero es que está lloviendo, voy a esperar, entonces no, graba, que no pasa nada. Pero son pequeñas cosas que pueden afectar. Pero si eso va a afectar a que luego al final no grabes un gran episodio, que justo ahora tienes la idea y estás inspirado, porque esté lloviendo o haga un poco de viento, no condiciones, obviamente, ese episodio de grabación. Que haya obras en tu casa también. Esto yo me acuerdo de Óscar Feito cuando estábamos en las reuniones del grupo de Mastermind, que lo comentaba, que estaba volviéndose loco para grabar episodios, que tenía que irse a lo mejor a alguna otra casa y que al final pues había obras y que le molestaban y que no podía. Bueno, estas son cosas con las que tenemos que contar los podcasters, pero bueno, que en ocasiones puede estar bien, puede estar mal. Bueno, no puede estar, pues está mal siempre si hay obras, fastidia y de hecho te puede bloquear, puede que te distraiga, pero bueno, pues está ahí esa opción y tenemos que contar con ello e intentar buscar alguna alternativa, otra casa, otro sitio, grabar por la noche, etcétera. No tengas enchufado a la corriente el portátil, cuidado con la batería también, obviamente, allí a ver si, sobre todo en ocasiones, tienes que controlar un poco, depende del portátil que tengas. Yo ahora mismo no lo tengo enchufado, está con la propia batería, he visto que tiene batería suficiente para no quedarme sin batería, pero en ocasiones al enchufarlo, pues, o no enchufarlo, depende del portátil, puede empezar a sonar el ventilador como he comentado antes, a sonar algún tipo de ruido, etc. Hay un pitido de fondo que en muchas ocasiones, bueno, por ejemplo aquí esto, vale, estos ruidos también habría que evitarlos. Hay un pitido de fondo que en algunos podcasts yo detecto, que creo que no todo el mundo detecta, porque es un pitido como así, muy de fondo, que en ocasiones sucede por el tipo de tarjeta de sonido que tengas, por el estar enchufado a un tipo de micrófono, en ordenadores más viejos, en algunos portátiles, y esto afecta también. Y se escucha solo cuando estás en silencio, cuando el podcaster, por ejemplo, el podcast que estás escuchando, hay momentos de silencio y subes el volumen al máximo o muy alto. De hecho, voy a hacer la prueba. Ahí has podido subir el volumen al máximo o darle un poquito para atrás y vuelve a hacerlo. Y vas a escuchar seguramente la lavadora. Bueno, obviamente también no pongas electrodomésticos ni la lavadora ni cosas así. La nevera es lo único que... Mira, de hecho voy a poner ruido nevera y voy a añadir lavadora. Todo esto que te digo lo voy a añadir es porque lo añado a las notas del episodio que tienes gratis para consultar, para echarle un ojo por si acaso. Bueno, entonces ese pitido de fondo que en ocasiones yo he escuchado en algún podcast, pues está ahí. De nuevo, no pasa nada si es solo eso y está de fondo y tiene buena calidad de audio, tienes un buen micrófono, pero todo esto va sumando a la hora de mejorar la calidad del audio. No me creo que lleve 14 minutos para contarte esto. Bueno, la dirección y cercanía del micrófono y el teclado que ya te lo he comentado. Y ahora vamos con, vale, lo primero, no pasa nada por todo esto. Si sumas todo, pues sí que puede ir afectando. Ten en cuenta que tú, de hecho, puedes dejar de escuchar algunos episodios, pero no pasa nada. Vamos a intentar buscar soluciones. Ya te he comentado algunas soluciones, pero vamos con algunas otras. 1. Mejora el micrófono.
2, graba en un armario o tápate con una manta. 3, mete una parte del micrófono o el micrófono en una caja un poco grande forrada con alguna tela. O 4, compra algún aislante acústico o con hueveras directamente pones varias enfrente, alrededor, en tu habitación, o incluso en Leroy Merlin hay un rollo, o bueno, venden distintos tipos de aislantes acústicos, pero hay uno que puede ajustarse, que de hecho yo lo voy a comprar para ponérmelo alrededor y bueno, ir probando distintas formas. En Leroy Merlin, un rollo absorbente acústico con adhesivo. Es de 3 centímetros de grosor y de ancho y largo es de 200 centímetros, 2 metros por 50. Vale 17 euros, 16,99. Te dejo el enlace en las notas del episodio y ahí verás más aislantes acústicos, paneles que también venden. Bueno, ya depende un poquito de cómo quieras montarte tu estudio de grabación. El móvil apagado siempre. Intenta programar los episodios. Cuando grabes en un buen sitio, prográmalos todos los posibles, graba todos los posibles. Como por ejemplo, yo cuando voy a casa de mis padres intento ahí grabar bastantes para tener ahí con buena calidad de audio. Coworking, puedes buscar algún coworking donde tengan alguna sala de grabación y acudir de vez en cuando. Pues en tu casa a lo mejor te vas preparando los episodios, todas las notas, etcétera, y cuando vas allí te dedicas a grabar todos los episodios posibles. Cuidado con tu voz, obviamente, hidrátate, bebe agua, cuidado no grabar tampoco demasiado, pero esto puede ser interesante, buscar un coworking. 8. Programa la grabación, como te he comentado antes, pero usando algún software o usa distintos programas de grabación como Skype, Zencastr para hacer algunas entrevistas o Spreaker Studio que se sincroniza con Skype y puedo grabar. Es el programa que yo utilizo, Spreaker Studio. Tienes tutorial en triunfacontublog.com en el curso de podcast. Gratis, todo gratis. Y de hecho el programa es gratis también y puedes utilizar Spreaker gratis con la versión gratuita, aunque yo recomiendo la de pago, que es la que utilizo yo. Entonces, Spreaker Studio me ayuda enormemente. Tienes tutorial y para mí es la mejor herramienta ahora mismo que me permite meter estos ruiditos, transiciones, todos estos, la música y grabarlo en directo. E incluso podría emitir en directo con este podcast y con todos mis podcasts, que es con lo que grabo. Bueno, más. Ajustar el audio de grabación, el volumen. Es importante. En mi micrófono tengo ahí 2 ajustes y pues hay que jugar, hay que probar a ver cómo funciona, cómo se escucha. Escucharte a ti mismo también es interesante y ajustar, como digo, la grabación para hacer pruebas. Y el último punto es justo el que te estaba comentando de escúchate en el coche, con auriculares, comparando, sobre todo estás escuchando otros podcasts y de repente escuchas el tuyo. Vete añadiendo en tu lista de reproducción algunos de tus podcasts o tu podcast, si solo tienes uno, no pasa nada, es lo normal. Y vas comparando, escuchas tu podcast y estás escuchando antes otro, luego otro y vas viendo si sube el volumen, si baja, si hay más calidad, si hay menos. En el coche creo que viene muy bien porque es un aislante acústico excelente, pero también con auriculares en el gimnasio, aunque se va a notar menos, o incluso en tu casa, escuchando en la cama con más tranquilidad por la noche y así puedes comparar. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayas sacado algunas ideas para mejorar la calidad del audio de tu podcast, tengas en cuenta todos estos ruidos molestos al grabar un podcast, pero que sobre todo priorices lo que es la calidad de tus contenidos, aunque también tienes que tener en cuenta que haya un mínimo de calidad para que la gente no se vaya a escuchar otro podcast o no escuche y incluso a nivel inconsciente o subconsciente tengas ahí un ruido, algo que no tenga calidad suficiente y que la gente diga, está muy bien el contenido, quiero escuchar más, pero no sé, hay algo que voy a dejar de seguir, voy a dejar de suscribirme, voy a escuchar otros podcasts. Tenlo en cuenta. Y de nuevo, dame tu opinión, por favor. Si te está gustando este podcast, si te ayuda el grupo de Mastermind, ya he creado esos 2 grupos de Mastermind para ayudar a todos los podcasters, incluso a mí, para que me uniré a alguno de ellos. Bueno, al de novatos no a lo mejor, pero al otro sí, para compartir, crear ideas, sacar conclusiones, hacer crecer nuestros podcasts. Grupo de Mastermind del que te hablé en el episodio anterior, en triunfacontublog.com. Si te metes ahí, es gratis, y te metes directamente en la sección del menú de Masterclass. Ahí ves un artículo o una especie de masterclass con varios tutoriales, texto, etcétera,
en el que explico qué es un grupo de Mastermind y cómo puedes unirte. Y te doy el enlace directo al grupo de Mastermind para más profesionales y el grupo de Mastermind para novatos. Es acceso a un grupo que he creado en Telegram. Mírate, léete ese artículo para ver cómo funciona, cómo unirte, cómo crear tus propios grupos de Mastermind. Y así unirte a alguno de estos grupos, que básicamente es como un grupo de personas con unas mismas características o características complementarias, y al final pues vas dejando ahí, te presentas, rellenas un pequeño formulario con tus datos, así nos vamos conociendo todos y vamos creando distintos grupos luego ya cada uno, estos de entre 3 y 5 personas. Pero ahí te puedes unir, entonces ya sabes que es un grupo de personas afín y con el que pues dices, venga, pues vamos a esta persona, voy a hablar con ella, y vamos creando nuestros propios grupos de Mastermind. Lo he creado en abierto para que se pueda unir todo el mundo y así no haya problemas, y luego pues bueno, pues creo que es interesante, ¿no? Porque esto creo que no existe en abierto, a lo mejor sí que de pago hay alguna opción por ahí. De hecho voy compartiendo ahí todas las aplicaciones, herramientas, grupos que voy descubriendo y que la gente puede apuntarse en esa masterclass. Así que sí, en esa masterclass ahí tienes los accesos y enlaces a estos grupos de Telegram, que creo que es la mejor opción ahora mismo para crear un grupo de Mastermind. Y nada más, espero que te haya ayudado este episodio. Gracias por dejar 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast, donde me estés escuchando. Si quieres dejarme un comentario y decirme en iVoox, si me estás escuchando a través de esta aplicación, que es la que uso yo para escuchar podcast, en iVoox deja un comentario y dime, se escucha muy bien tu podcast, lo escucho y me gusta. O hay veces que sí, hay veces que no. O este episodio se escucha mal, o hay algunas cosas que que puedes mejorar. Coméntamelo para seguir intentando mejorar la calidad de mi audio, de mis podcasts, y que, bueno, pues así el resto de gente podamos compartir toda esta información y seguir ayudándonos para crear mejores episodios de podcast y llegar a mejor o más audiencia y poder seguir haciendo lo que nos gusta. Un fuerte abrazo, ahora sí me despido, gracias y nos escuchamos en un próximo episodio. O incluso en Instagram, si quieres dejármelo, Instagram @BorjaGirón, y me mandas un mensajito, no tardas nada, y me dices, me ha gustado, la calidad es suficientemente buena, es muy buena, se puede mejorar un poco, lo que sea, por favor, ayúdame. Un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Y si quieres ayudarme un poquito más, como creo que tienes un podcast, si recomiendas alguno de mis podcasts, me ayudarás enormemente. Es un poco egoísta pedir esto, pero este podcast, como todos los podcasts, ya sabes el trabajo que hay detrás de crear un podcast, me puedes ayudar a seguir creando contenido gratuito. Ya sabes que todos mis cursos son gratis, incluso estoy pensando en hacer consultorías gratuitas en grupo. Así que si quieres que siga creando todo esto, que siga manteniéndolo, recomienda alguno de mis podcasts en tu podcast, el que más se ajusta a lo mejor a tu público, el podcast Marketing Digital, este mismo, Marketing Digital para Podcast, el podcast de Instagram, Los Últimos Días, que es el más personal, Triunfa con tu blog, SEO para Google, Productividad Máxima, o incluso el podcast que tengo con José Miguel García, Mastermind Emprendedores Digitales. Gracias por estar aquí, por compartirlo, por recomendar alguno de mis podcasts en tu podcast, y un fuerte abrazo.